Ya, me avisan, por favor. ¿Se ve, no? ¿Sí? Ya, muy bien. Buenas tardes, jóvenes. Bueno, esta semana toca hacer tema del sector público, ¿ya? Toca hacer sector público. Vamos a estudiar los organismos del Estado, los organismos reguladores del Estado y cuáles son las funciones que debe tener el gobierno con respecto al país, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de estudiar hoy día. Obviamente también con con la teoría, con los conceptos que debemos manejar y también su respectiva crítica, ¿ya? O sea, vamos a estudiar entonces el sector público. Vamos a estudiar cómo funciona nuestro país, dónde tiene deficiencias, en qué está mal, qué está bien, cómo estamos nosotros en temas de servicios públicos, cómo atendemos a la pobreza, cómo atendemos a gente pues, que están con bajos recursos, qué hace el Estado, qué no ha hecho, qué quiere hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Eso es una de las cuestiones importantes, ¿ya? Eso vamos a estudiar hoy entonces el sector público. Muy bien. El sector público consta de principalmente tres poderes, ¿sí? De tres poderes, ¿ya? Según ¿de dónde proviene esto del sector público? Hay que aprender un poquito de historia también para entender esta parte. ¿De dónde aparece esta cuestión de por qué tiene que haber una organización de un Estado? ¿Por qué tiene que haber Congreso? ¿Por qué tiene que haber esa serie de aspectos para gobernar un país? ¿Alguno de ustedes, a ver si puedan participar, por favor? ¿De dónde aparece esta forma de organización llamada Estado? ¿Siempre ha sido así? Toda la vida ha sido así, siempre había un Estado, siempre había congresistas, siempre había un gobierno, o es nuevo, es reciente, recién aparece, no sé, o el Perú es el único que lo adopta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué dicen? ¿Cuándo aparece esta forma de organización del Estado? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. A ver, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? En Grecia, dice, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? A ver, uno nada más. ¿Cuál es su génesis de organización, por ejemplo? A ver. ¿Cómo tú puedes hablar de Estado? ¿Cómo puedes hablar tú de servicios públicos que te brinde el Estado? ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su esencia? ¿De dónde aparece? ¿Cómo aparece? ¿Cuál es el origen de dar educación pública, por ejemplo? ¿Por qué se tiene que dar educación pública? ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la razón? Si no entendemos esto, el origen de cómo funciona o cómo se creó el Estado, no podemos entender no podríamos entender cómo en la actualidad se podría manejar esto. O de qué manera podemos entender este tipo de poderes. Bueno, creo que la mayoría no sabe. Bueno, hagamos un poco de historia. La visión de poderes. Muy bien. Ya están más cerca. La forma de organización del Estado ya aparece a partir del siglo XV, inicio del capitalismo. El primero que empieza a hablar y a sintetizar todos los conceptos de Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que son los filósofos políticos, son los creadores en general de cómo crear un nuevo Estado, cómo organizar un Estado, principalmente Montesquieu con la división de poderes. Él es el primero en dividir los poderes del Estado en ejecutivo, presidente, legislativo, Congreso, y judicial, que tiene que ver con la administración de la justicia en el Perú. ¿Sí? Siglo XV en adelante aparece con el Renacimiento influenciado posteriormente en la cuestión política por Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Estos filósofos hablaban de la libertad del ser humano. Todas las leyes, escuchen, todas las leyes que se debe inscribir porque son construcciones, que se debe inscribir dentro de un gobierno, todas estas leyes tienen que estar enmarcados bajo el concepto de que las leyes emanan del pueblo, las leyes emanan de las costumbres y las tradiciones del pueblo o de los lugares donde uno convive o vive. ¿Sí? Esta es una forma de criticar a las leyes que habían sido creadas antes por la Iglesia Católica, que era la que dominaba durante muchos años. Pero ahí no termina. Montesquieu es uno de los grandes en esta cuestión. Eso se llama filosofía política, ¿ya? Por si acaso. Luego viene Leviatán, el Leviatán de Hobbes. Ahí empieza la cuestión. El Leviatán es como ese gran monstruo, el Estado, que va a controlar
todos los organismos que va a tener. El Estado fundamentado en un gobierno, un presidente que es elegido por el pueblo, y luego viene el contrato social, el concepto de contrato social de Rousseau, ¿no? Que va a decir que el pueblo elige al presidente y el presidente trabaja para el pueblo. Eso es en teoría, ¿ya? Entonces, el sector público empieza ahí. Ahora, lo otro es, ¿cuáles son los servicios que te tiene que dar el Estado a la sociedad? Educación. Pero ¿por qué la educación fue principal? El Estado tendría que darle educación a la gente, ¿sí? Pero en esa época, ¿por qué? Porque tú tenías que educar a la gente mediante los conocimientos científicos, el Renacimiento, bajo los preceptos de la filosofía griega, para separarlos del pensamiento eclesiástico, del pensamiento religioso. Estos señores liberales, ¿ya? Porque se le llaman así, a Locke, John Locke también, John Locke, Montesquieu, toda esta gente, David Hume, los liberales ingleses, partían del principio de que toda persona debe ser libre en fundamento o uso de la razón. La razón te hace ser libre y sepárate de otros pensamientos e ideologías, ¿sí? Voltaire decía bien claro, con este principio fundamental, decía, no estaré de acuerdo con lo que tú dices, pero defenderé tu derecho a decirlo. Eso significa que de repente no puedes estar de acuerdo con algunas ideas, pero defenderás tu derecho a expresar tus ideas, ¿sí? Eso es interesante en Voltaire, uno de los grandes liberales y pensadores de aquella época. Esto se traslada aquí. Te dan educación gratis, el gobierno te da educación gratis justamente ¿para qué? Para que todo el pueblo se eduque bajo los conceptos de la ciencia que estaban haciendo y la filosofía griega, y de esa manera separasen tu cerebro del pensamiento religioso y católico. Esto con Diderot y de Alembert, ¿no? Los enciclopedistas crean unos libros grandes, tomos inmensos, donde ahí están todos los cursos y todos estudiaban eso, ¿no? Entonces la gente fue aprendiendo más sobre filosofía griega que había sido eliminada, separada, sesgada en la época medieval. Y la gente empieza a entender las cosas de manera racional y empieza una nueva idea a gestarse, llamada liberalismo, liberarse de los países que oprimían a otros, etcétera, etcétera. Y esto se traduce en la Revolución Francesa. Eso es producto de la Revolución Francesa. Por eso, educar a la gente de manera libre es muy peligroso, entre comillas. Educar a la gente de manera libre y muy bien es muy peligroso. Por esa razón se genera la Revolución Francesa, 1789, ¿no? Y esta ya enmarca los derechos humanos de los seres humanos. Y a partir de ahí, muchos otros países toman como idea la Revolución Francesa, y una de ellas es el Perú, porque en la época de la Ilustración, porque esa prácticamente es la época de la Ilustración, al Perú también llega el periodo filosófico de la Ilustración, con José Quijano y Carrillo, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, y estos aquí hacen que se separe Perú de España, justamente con esas ideas de la Ilustración, de la Revolución Francesa, de liberarse, de separarse de los países que te tenían como colonia. Y esto hasta ahora queda. Entonces, la otra pregunta es, ¿y en el Perú qué pasa, profesor? Lamentablemente tenemos un gobierno, es una democracia, supuestamente. Para mí no es democracia, para mí es oclocracia, ¿ya? Pero hay algo, la educación, la salud son bienes importantes que hay que darse y distribuirse a la gente. Pero la salud ni la educación no son tan importantes en el Perú, por lo menos, ¿sí? Y la educación tampoco. Acá termino esta parte, esta introducción sobre cómo funciona el sector público y cómo se está organizado el gobierno. Acá hay una cuestión importante. Preocuparse por el sector educación es muy peligroso, es arma de doble filo, ¿sí? Educas muy bien a toda la gente y empiezas a tener problemas. Es muy complicado de dominar muy fácilmente, ¿sí? Porque es fácil dominarte con el terruqueo o con el estigma del neoliberal abusivo y opresor. Es muy fácil engañarte con eso, pero cuando está bien educada la gente es bien complicado que lo haga. Cuando tú estudias demasiado, eres investigador, has leído muy bien ciertos temas políticos y cuestiones históricas y economía, es muy complicado que ocurra eso. Vas a ser más exquisito al momento de pedir la idea de las personas. Y en el Perú esa parte se ha deseparado. No se ha tomado en cuenta bien la salud ni la educación pública. Por lo tanto, el Estado solo se preocupa de esto nada más.
¿Qué es el sector público? Conjunto de instituciones, empresas reguladoras que realizan actividades en nombre del Estado. ¿Ya? ¿Cuáles son sus funciones? Todo se ha desligado a las funciones. Proveedora. El Estado provee de recursos en aquellos lugares donde el Estado o la empresa privada no llega. El Estado provee de recursos en aquellos lugares donde la empresa privada no llega. ¿Ya? Por ejemplo, si hay un lugar en la sierra donde no hay colegios privados, ¿ya? Los muchachos necesitan estudiar, pero la empresa privada no ha puesto su colegio ahí, entonces, ¿quién lo tiene que hacer? El Estado. El Estado tiene que proveer de recursos a ese lugar, construyéndole un colegio. No solamente construyendo un colegio, si la empresa privada o la comunidad no hace una pista, una carretera, un puente, el Estado tiene que construir su carretera, tiene que construir el puente. Provee de recursos. ¿Ya? Si yo quiero ir de Lima a Huancayo en 3 horas, no puedo ir por la carretera central. Entonces, la gente no lo puede construir. La empresa privada no lo puede construir. El Estado tiene que proveer. Sabes que hay una nueva carretera o que se va a hacer una nueva carretera, ¿no? Para Huancayo. ¿Saben, no? Que en la nueva carretera central 2. ¿Sí? ¿Saben eso? ¿Muchachos? ¿Están ahí? Muy bien. Sí, va a haber sí. Ya está todo listo. Listo para que empiecen el otro año. La carretera central número 2. En 3 horas de Lima a Huancayo. En 3 horas. En 3 horas. ¿Ya? Ya saben, ¿ah? Eso el Estado está proveyendo para que pueda haber mayor. Ah, bueno, eso sí es otra cosa. Esa es otra parte de la ineficiencia del Estado, ¿no? Listo para que se alargue 10 años, ¿no? Va a empezar el otro año. Dice que lo van a terminar en 3 años, alucina. Pero Jean-Pierre, me parece. ¿Sabe cuál es lo interesante aquí? Jean-Pierre, a ver, por favor, miren, y todos los demás. Escuchen. Lo que pasa es que este es un contrato de Estado a Estado, de Estado peruano a Estado francés. Y es bien complicado que entre Estados, y es un ejemplo mundial, es bien complicado que entre Estados haya ese problema. El problema de alargar los periodos, de la coimasa, de lo de Odebrecht. Entre Estado y Estado los contratos son más eficientes. Pero cuando lo haces entre el Estado y un privado, ahí vienen los problemas que todos conocemos. Se demoran tiempo, no lo acaban, meten juicios, piden adendas, ¿no? Adendas son un monto de dinero más para que la obra lo hagan mejor porque hubo un percance en el camino, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto de Estado a Estado es mucho mejor, ¿sí? Que de empresa privada a Estado. Ahí empiezan las coimasas. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Hablen, por favor. Muy bien, muy bien. Entonces, para continuar, ¿me entendieron la primera parte que les expliqué sobre el origen del Estado en la actualidad? ¿Sí? El Leviatán, los filósofos políticos, etcétera, etcétera. La educación, ¿por qué se da la educación? ¿Por qué hay que darte educación? ¿Sí? Ese es el problema. Ya, muy bien. Yo le voy a resumir en unas cuantas palabras, ya que estamos hablando del Estado y la función que debe cumplir lo que está pasando en la actualidad. ¿Ya? Mira, escuchen por favor. El Estado cumple la función proveedora, provee de recursos en aquellos lugares donde el Estado no llega, la empresa privada no llega. Redistributiva, ahorita voy a terminar esto mejor. Redistributiva. ¿Quién hace la distribución? Señores, ¿quién hace la distribución? Es decir, mi pago de mi salario, el mercado. O sea, escucha por favor, la distribución se hace bajo la ley de la oferta y la demanda. O sea, es decir, la distribución lo hace el mercado. Tú vas, pagas, te pagan tu salario, tú compras tus bienes y servicios. Pero, ñaño, ¿quién hace la redistribución? Primera pregunta, ¿el mercado lo hace todo bien? ¿El mercado lo hace todo bien? ¿Qué dicen ustedes? No, pues, el mercado no lo hace todo bien, pues. El mercado tiene fallas, pues, como ya hemos visto. Entonces, si la distribución lo hace el mercado, escucha, si la distribución lo hace el mercado, entonces, ¿quién hace la redistribución? Redistribución. Lo estoy separando adrede. ¿Quién hace la redistribución? Si la distribución lo hace el mercado
y muchas veces lo hace mal, no siempre, muchas veces, o algunas veces si quieres, lo hace mal. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace mal, profesor? Porque no le alcanza a la gente, pues lo que gana, pues no le alcanza. Supuestamente hay gente que gana 1.000 soles por segundo y hay otro que gana 1.000 soles cada 20 años. Entonces ahí hay una falla, pues un problema grave de distribución. Entonces, ¿quién tiene que hacer la redistribución? ¿Quién tiene que hacer la redistribución? Vamos, el Estado, pues. Y el Estado te va a ayudar. Y ese es el problema. El otro problema, sigue habiendo pobres, escucha, mira, sigue habiendo pobres, escucha, sigue habiendo pobres. Yo le doy su desayuno, comedor popular, vaso de leche, le doy, ¿no? Hay muchos colegios, muchos niños no van sin comer, sin tomar su desayuno, entonces yo voy y le regalo y le doy como Estado su desayunito, ¿no? Caliguarma se llama eso, ¿ya? Su desayuno a los muchachos de colegio. Pensión 65, a los viejitos mayores de 65 años su pensión, mayores de 60 en algunos lugares, ¿no? 250 soles creo que es. Le doy todas esas beca 18, de repente ustedes, por favor, si no están enterados, ingresan a la universidad, postulan por beca 18 y les pagan los 5 años de la universidad y le dan todavía para colmo su mensualidad. Y le dan bonos para libros y para que compren una laptop, una computadora. O sea, todo eso te da beca 18. ¿Sabían eso, supongo, no? Ya. Eso es la función redistributiva del Estado. Esa es la función redistributiva del Estado. ¿Sí? De repente te falta un plato, te regalan un tupper, ¿no? Y todavía color naranja, ¿no? Te regalan fideos, arroz, azúcar, polos, ¿no? Etcétera, etcétera. O te prometen que todo va a cambiar y todo va a ser distinto y te prometen el paraíso, ¿no? También puede ocurrir eso. Entonces, la función redistributiva del Estado es justamente, el Estado cumple este rol que el mercado no lo hace. Pensión 65, beca 18, caliguarma, comedor popular, vaso de leche. ¿Sí? Profe, ¿y con qué dinero? Con el dinero de qué? Con el dinero de los que más pagan impuestos, con eso se paga o se financia esas ayudas sociales que el Estado hace. ¿Ya? Muy bien. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Función redistributiva. En una sola palabra, ayuda del Estado hacia las personas más necesitadas. ¿Sí? Eso es función redistributiva. Beca 18, pensión 65, caliguarma. Estamos bien, ¿no? Solamente han respondido 3. ¿Qué dicen los demás? ¿Están ahí o están tomando desayuno? Vamos. ¿Mm? Muy bien. Sigan, sí, tienen que seguir. La otra función es la función estabilizadora. Ya les he dicho, la función del Estado es estabilizar. ¿Qué cosa tiene que estabilizar? Bueno, estabilizar la economía. Estabilizar la economía quiere decir controlar la inflación. En estabilizadora, de frente, controlar la inflación, que era una de las funciones del BCR, ¿sí o no? Controlar la inflación. Una inflación es como un monstruito, como un demonio, ¿no? El monstruo de la inflación, que se va inflando los precios y esto va generando malestar en la sociedad, ¿sí? La función del Estado es estabilizadora, ¿ya? Bueno, en la actualidad sí está cumpliendo su función de estabilizar. No puede, pero está tratando de lograr el objetivo. Por ejemplo, los precios han subido. Ustedes se han dado cuenta, han subido. El pollo a la brasa ya no está como antes. Tu sanguchón ha subido por lo menos un sol. El pasaje también, ya no hay la China, ¿sí o no? La chinita murió, ¿sí o no? Ya no hay China o todavía le siguen cobrando 50 céntimos las combis o los carros. ¿Ah? En una nomás por la ventana te botan, ¿sí o no? Está prohibido la China, ¿no? O ya no hay chinas. En los mercados han subido los precios, el pollo ha subido un sol, 2 soles más. O sea, hay inflación, sí, pero está controlado. No es que se está desbordando, está controlado. ¿Ya? Ese es uno de los objetivos del gobierno, estabilizar la economía. Y la otra función es la reguladora. La reguladora. Todos me han dicho que el mercado falla. Sí, muchas veces falla. ¿Ya? Sobre todo cuando hay dos agentes que luchan entre ellos. El agente empresario y el consumidor. ¿Sí? Siempre hay un vendedor y un comprador. ¿Qué es la función del Estado regulador? El Estado cumple su función de regulador como árbitro. El Estado es como un árbitro
cuando en el mercado están jugando el empresario y el consumidor. O sea, es decir, uno vende, el otro compra y así está. Cuando uno de los dos quiere abusar sobre el otro, ¿no? Entonces, o quiere cobrarle precios altos, o le está controlando el precio, el Estado está chequeando cómo el está regulando y ¡pum! Empieza a sancionar a los que están abusando o están distorsionando el mercado. Y uno de ellos, ahorita vamos a hablar de ellos largo y tendido, pero uno de ellos es Indecopi. Indecopi es el que se encarga de esta parte de verificar y sancionar aquellas empresas que quieran abusar del consumidor vendiendo algún producto o no cumpliendo con su función. Por ejemplo, en Huancayo, eso es una resolución de Indecopi de hace 8 años aproximadamente. Un señor va a comprar sus pañales a Plaza Vea, va a comprar sus pañales, y en Plaza Vea compra sus pañales, llega a su casa, destapa el pañal, y en el pañal para bebés había moscas metidos en el interior, ¿eh? O sea, falló el control de calidad ahí. Este señor va a reclamar a Indecopi, luego va a reclamar a la tienda. Bueno, Plaza Vea no tiene la culpa, ¿no? Simplemente te dan las facilidades para que te comunique con la empresa principalmente. Plaza Vea tampoco te quiso cambiar el pañal, o sea, no se hicieron problemas, y dijeron, reclama ya, ¿no? Pensaba que no iba a hacer nada. Para su mala suerte, el señor era un economista, y con un economista no te puede meter, pues eso es grave. Y además tenía amigos abogados. Entonces consultó a sus abogados, sus amigos, y dijo, ¿sabes qué? Mira, haz esto. Si no te quieren atender, no te quieren responder, vas a Lima, se vino hasta Lima, denunció a Indecopi, pues tienes que venirte hasta Lima para denunciar, imagínate, ¿eh? Eso es nuestro Perú. Desde Huancayo para denunciar y perder tu trabajo y tus horas de todo para denunciar. Mira, te das cuenta, ¿no? Echa la trampa, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces viene el señor a Lima, presentó sus papeles a Indecopi y todo. Indecopi va a la empresa, le das una carta, le dice acá te han denunciado, defiéndete. Al final la empresa no tuvo nada que decir porque nunca lo atendió el señor cuando lo llamaron y todo. Al final, Indecopi multó a esta empresa por aproximadamente 37.000 soles. 37.000 soles. 37.000 soles, señores. 37.000 soles lo multó a esta empresa que vende pañales y lo bueno que ahora será en 3 horas. Y le dieron a él una reparación de 25.000 soles. Mira, por una bolsa de pañales que costaba como 40 soles, creo 50 soles, una reparación civil de 25.000 soles. Imagínate. Habla, ¿vamos a denunciar o no? ¿Tú qué dices? ¿Ah? Ahora, seguro el otro va a ir a Plaza B y va a buscar todos los pañales que tengan mosca, seguro para denunciar el otro. No, ya, pues con ese castigo, todas las empresas se asustan y ahora ya no lo resuelven de esa manera. Eso es la función reguladora. ¿Estamos claros hasta aquí, por favor? Vamos. Muy bien. Ya está. Quiero terminar esto con la función del Estado y cada vez que el Estado quiere hacer cambios o un gobernante quiere hacer cambios, siempre hay un problema fundamental en el Perú. Esto es histórico, ¿eh? Esto no es una opinión, ni nada, esto es histórico. Cuando Haya de la Torre, el aprista, quiso ser presidente en el Perú, cuando quiso postular a la presidencia, y Sánchez Cerro le ganó, ¿sí? Los de Sánchez Cerro, la derecha de Sánchez Cerro, a Haya de la Torre lo acusaron de procomunista. ¿Ah? Por si acaso, revisa los periódicos de esa época y todos los de la derecha de Sánchez Cerro, los militares, lo acusaban a Haya de la Torre, el aprista, el creador del APRA, no a Alan García, de comunista. 1. 2. El arquitecto Belaúnde Terry, cuando fue presidente, cuando estaba postulando para la presidencia, los de la derecha lo acusaron a Belaúnde de comunista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos señores venían con esas medidas llamadas populistas, es decir, querían darle más educación a la gente, el otro quería darle más educación a todo, ¿no? Entonces,
lo acusaban, sí, señores, ¿cómo vas a acusar a Belaúnde de comunista? Pues no te pases, Belaúnde no tiene nada que ver con comunismo, pero la derecha lo acusaba de esa manera. Eso dice la historia, no lo estoy diciendo yo. También lo acusaban, me puse a leer un poco de eso, y también lo acusaban de la misma manera a Haya de la Torre. Y en la actualidad pasa algo similar, pero ¿sabes cuál es el problema de fondo? ¿Tú sabes cuál es el problema del siglo XIX? Es si la derecha le debe dar una buena educación o no al pueblo. Los que gobiernan de derecha le deben dar una buena educación o no. Eso era una discusión, señores, en el siglo XIX y parte del siglo XX, aunque no lo sepas. Eso era una discusión, ahorita no te van a decir eso. Pues. ¿Sabes cuál era la discusión? La discusión era esto. Parece mentira. ¿Cómo le vamos a dar derechos de voto a los provincianos? En esa época se discutía el derecho de voto, de votar. A los analfabetos no, a los analfabetos sí. Y si le damos, y los de la derecha, y si le damos el derecho a votar, escucha, esto es verídico, no es invento, no es opinión, nada. Y si le damos derecho de voto a estos señores, uy, y si se educan bien, y si se educan bien, estos señores van a tener poder, los de provincia, y van a tener poder y nos van a sacar a nosotros y nos van a quitar nuestras tierras, nuestras propiedades y todo. Eso es lo que se pensaba en el siglo XIX e inicio del siglo XX. Y en la actualidad también se repite. No es opinión, lo dicen muchos historiadores, no es opinión. No estoy defendiendo yo nada, sino estoy diciendo cómo el Perú se repite. Y por último, y en una chiquita nada más ya acá terminamos, la función del Estado para crear o dar servicios. El origen del Banco de la Nación, a ver, ¿por qué se creó el Banco de la Nación? Ahí está, pues. Belaúnde, pues. Belaúnde. ¿Y de qué acusaron a Belaúnde cuando él quiso poner el Banco de la Nación, los bancos privados? Ahí está, pues. Belaúnde fue el que hizo el Banco de la Nación, el Banco del Estado. Y eso le gustó a toda la gente de esa época y por eso votaron por él y por eso ganó, pues, en la primera elección. Porque tuvo dos gobiernos. Dijo, voy a poner el Banco de la Nación y los bancos privados, todos los bancos privados, ¿qué? ¿Cómo? No, muy mal, no. ¿Cómo va a ser eso? Y puso el Banco de la Nación, pues. Y todos los bancos privados de esa época no quisieron, lo acusaron de infinidad de cosas. Vamos a ponerle más restricciones y vamos a hacer que las AFP funcionen bien y si no quieren, se van. Ya, no, ¿cómo es posible? No puedes tocarlos. Lo mismo, la historia se repite como dice Durán. Mucho cuidado, señores. Hay que leer un poco más de historia. ¿Ya? Muy bien. Esa es la historia de nuestro país. Profe, ¿los mercados tienen fallas? Sí, lo que hemos dicho. Falla de competencia. ¿Hasta aquí estamos claros, señores? Hablen, por favor. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Ya. Apunten esos datos históricos para que ni el rojo ni el azul, los controlen. ¿Ya? Muy bien. Competencia imperfecta, es una falla. El hecho que haya un monopolio en un país ya es una falla, señores. El hecho que haya un monopolio en un país es una falla. Es una falla. ¿Por qué hay falla? Porque se supone que hay muchos vendedores y muchos compradores. Se supone. En un modelo perfecto, ¿no? Competencia perfecta, muchos vendedores, muchos compradores. Pero si hay un monopolio, el monopolio es una falla pues, de mercado, porque ¿cómo va a haber un solo vendedor? El precio va a ser muy alto. Externalidades. ¿Qué significan las externalidades? Externalidades. ¿Ah? ¿Han escuchado alguna vez hablar de externalidades? Vamos, muchachos, vamos. ¿Han escuchado hablar de externalidades? ¿Están ahí o no? A ver, vamos a llamar lista. Claudia, ¿qué es una externalidad? A ver, vamos, ñaña. ¿Estás almorzando, hija? Claudia Torres. Jimena. Castro. A ver, vamos. Madrid López. ¿Qué es una externalidad? Ya, muy bien. Todavía no llega la señal hasta allá, dice, están en provincia. Muy bien. Escucha, una externalidad puede ser positiva o una externalidad puede ser negativa. ¿Qué son externalidades? Es cuando generan o perjudican a terceros. Una externalidad negativa cuando perjudicas a terceros.
Una externalidad es positiva cuando beneficias a terceros. Las externalidades son malestar o bienestar que las empresas generan a terceros. ¿Ya? Malestar o bienestar que la empresa genera a terceros. Si es externalidad negativa, genera, ¿qué genera? Externalidad negativa, ¿qué genera? Vamos. ¿Qué genera, joven? Externalidad negativa, ¿qué genera? Afecta a tercero, malestar. Y externalidad positiva, beneficia a terceros. Muy bien. Ejemplo. Supongamos que CEPRE Uni hace un curso para postular a la Uni, ¿no? Como la que están haciendo ahorita, pero es vía Facebook. Saben que hay cursos por vía Facebook, ¿no? Muy bien, Fabián, muy bien, Jean-Pierre, perfecto. ¿Sí o no? Se puede hacer un curso vía Facebook abierto. ¿O no, señores? ¿Mm? O sea, las clases para todos, ¿no? Para todos. Y lo publicamos en Facebook y que todos lo vean. Claro, los que quieren tener ingreso directo pagan su... Y los demás, si quieren, pueden ver nada más. Pero no tienen ingreso directo, obviamente. Pregunta, ¿esa qué externalidad es para las personas? ¿Positiva o negativa? ¿Qué dirán los demás chicos que quieren estudiar pero no tienen plata, por ejemplo? ¿Qué, positiva o negativa será para los muchachos, para la gente externa, para los terceros? ¿Negativa? No, negativa no puede ser. Pues, o sea, si yo veo un curso en internet por Facebook de la CEPRE Uni, pucha, qué bacán, para mí voy a estar feliz, voy a generar bienestar. Para mí, es que es para tercero, ya para terceros. Muy bien, externalidad positiva. Si al costado de tu casa hay una panadería y todos los días a las 6 de la mañana bota un olor de pan calientito en la mañana, bueno, para los que le gustan, ¿será positiva o negativa? Positiva. Muy bien. Te genera bienestar. Otro ejemplo de negativa ahora. Tú vives debajo, a las faldas de un cerro, ahí tienes tu chacrita, el río está pasando por un costado, por ahí traes tu agua, y de pronto más arriba, en el cerro, hay una empresa minera y bota los relaves mineros al río, contaminan el río. Pregunta, a ti, ¿te generará una externalidad qué? Como agricultor, negativo, pues. Eso es lo más grave en el Perú. Medina dice que más seco está el cerro donde estoy. Sí, pues eso será en el cerro de Villa Salvador, digo, de Comas, por ahí, pues, ¿no? Pero cerro en provincia. Muy bien. Entonces, eso es externalidad positiva o negativa, cuando te genera bienestar o malestar. Muy bien. Bienes públicos. Bienes públicos. Ese es un problema grave también, ¿no? Dice que el gobierno, el Estado te debe proteger, sobre todo. El Estado te debe proteger. El Estado debe proteger a todos los peruanos, lo dice en la Constitución. Pero la pregunta es, ¿todos pagan impuestos? Vamos. ¿Todos pagan impuestos? No. Entonces si todos no pagan impuestos, ¿cómo podemos separar a la gente, ¿no? Y decir, tú no has pagado impuestos, no te puedo defender, maten los chilenos, una guerra, una supuesta guerra con Chile, supongamos, ¿no? Y los chilenos invaden y a ese señor peruano le dice, tú no has pagado impuestos, no, ya, entonces que te maten, no te puedo defender. ¿Puede ser o no puede ser así? No, pues no se puede, ¿no? Entonces, hay una falla, pues, porque se supone que para que no haya falla, todos deben pagar sus impuestos, por lo tanto, todos reciben el servicio de seguridad total, pues. Pero hay gente que sí paga y hay gente que no. Entonces, ahí hay una falla, pues, todos deben pagar. ¿Ya? Muy bien. Asimetría de información es cuando uno de los dos, o el vendedor o el comprador, tiene más información que el otro. Pregunta, ¿en la realidad el consumidor y el productor tienen la misma información? ¿Ambos tienen la misma información, el vendedor y el comprador? Jamás, pues en la vida, no es imposible. Ustedes que han conocido amigos y han tenido amigas, o de repente algunos, no sé, digo, enamorados o enamoradas, ¿ya? ¿Quién de los dos tiene más información? ¿Ella o tú? ¿Ves?
Uno de los dos debe tener uno de los dos debe tener más información que el otro. Digo, no sé, ¿no? Siempre en la realidad hay uno de los dos tiene más información que el otro. En economía también. El vendedor normalmente tiene más información que el comprador. El vendedor te quiere vender un auto, ¿no? Te dice, el empresario te quiere vender un auto, te dice, a ver, estoy vendiendo este auto, ya, es de segunda mano. ¿Por qué lo quieres vender? No te va a decir todos los daños que tiene el auto, te va a decir, no, está muy bien, está perfecto, yo me voy de viaje, lo estoy vendiendo por viaje. No te va a decir toda la información. Tú como comprador tienes que analizar más o menos y tratar de sacarle toda la información posible al empresario, ¿sí o no? Entonces, en falla de mercado y estafa, pues. Lo que quiero decir aquí en asimetría de información es que uno de los dos, o el consumidor o el productor, tienen más información que el otro. Lo importante es que el comprador tenga mecanismos para sacarle información al señor. Como por ejemplo decirle, señor, usted, a ver, ¿cómo podría sacarle información a este vendedor que de repente quiere estafar? Fácil. Mire, señor, hagamos algo. Usted me da el carro para probarlo una semana, 2 semanas. Ya no se preocupe, yo le pago por las 2 semanas. No sé, usted me alquilará, pues, ¿cuánto? 400 soles ya. 500 soles por las 2 semanas. Yo le pago, no se preocupe. Si yo veo que el carro está funcionando bien, le compro. Si no, se lo devuelvo y le pago sus 500 soles. Si el señor sabe que su carro está bien, te va a decir, ya, normal, pruébalo si quieres, ¿no? No hay problema. Y me paga después, normal. Pero si el señor sabe que su carro está fallando y en esas 2 semanas se vas a descubrir que hay fallas, el señor te va a decir, no, 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 déjalo, ya está. ¿Te das cuenta? Entonces, es una forma de sacar información, ¿ya? Eso ocurre cuando hay uno de los dos tiene más información que el otro. Muy bien, ¿cuál es la clave aquí? A ver, vamos, señores. ¿Cuál es la clave aquí? Me voy a provincia con un carro de 500. Saca tu conclusión aquí. ¿Cuál es la clave, señores? Aquí está. Muy bien, excelente. La clave es la A de Anuel. Muy bien. Falla de competencia, pues. ¿Qué está hablando? Poder de dominio. O sea, ¿cuándo hay poder de dominio? Cuando hay monopolio, pues muy bien, cuando hay monopolio. En un país donde hay un monopolio, el monopolista tiene poder y como tiene poder, puede controlar el mercado, ¿no? Y hasta a veces puede abusar, porque hay un solo vendedor. Ya, está claro la A, ¿no? Uno la A, ¿está bien? ¿Sí? Muy bien. ¿Cuáles son los organismos reguladores? Ya les he dicho, ¿no? Son instituciones autónomas, ¿ya? Que van a regular, fungen como árbitro del sistema económico. ¿Sí? Los organismos reguladores. Ahí está Indecopi, Ocitran, Ocitel, Ocinermin, SUNAS. Ahorita vamos a ver uno por uno. Según la ley marco de los organismos reguladores de la inversión privada en servicio público, el propósito de dichos organismos es el de establecer normas básicas comunes de organización y funcionamiento de tales entidades privadas que operan en dicho sector de la economía peruana. Lo que está diciendo aquí es traducción, ¿no? Lo que está diciendo es que el Estado funge de regulador si es que las empresas privadas no cumplen su función correctamente, es decir, participar en el mercado, competir de manera legal y correcta, ¿no? Si se pasan de la línea, su sanción. Muy bien. ¿Para qué sirven los organismos reguladores? Señores, mira, cuando las reglas de juego están bien, ¿ya? Entonces hay mayor inversión, ¿o no, señores? ¿Qué dicen ustedes? Cuando las reglas de juego están bien, hay mayor inversión, ¿sí? O sea, tú eres un empresario y dices, oye, en este país hay organismos reguladores que te hacen su chamba y que defienden a la empresa cuando tienen que defenderla y defienden a los consumidores cuando tienen que defender, porque eso es lo correcto. Muy bien, creo que todo está yendo bien. Pero si vemos que hay corrupción, si vemos que hay, no, como que no invierte. Entonces,
Los organismos reguladores ayudan y hacen ver a un país para que haya mayor inversión. ¿Ya? Y también no solo para los empresarios, ¿eh? También es para los consumidores. O sea, que un organismo regulador funcione bien, el consumidor se va a sentir tranquilo. Por ejemplo, compras tu televisor en Totus, ¿no? Y de pronto se malogra, ¿no? Y vas con la garantía. Y no se preocupe, señor, a ver, su año de garantía se malogró a los 6 meses. Ah, ya, entonces no hay problema. Entrégame la boleta y le doy otro televisor nuevo. Acá, felices, ¿sí o no? ¿O no? No hay problema. Pero ¿qué pasa si se malogra a la semana, a los dos, a un mes, y de pronto vas y no sé, yo no te conozco, no sé nada? Algo así. No, pues no. Entonces, los mismos reguladores también ayudan a los consumidores. Y para los gobiernos, pues no. Para que el Estado funcione eficientemente, para que el mercado funcione eficientemente, también es importante los organismos reguladores. Y acá está. OCIPTEL, organismo regulador de telefonía. Telecomunicaciones en general, pero uno de ellos es telefonía móvil y fija. OCINERMIN, organismo regulador de energía y minas. ¿Sí? OCITRAN, organismo regulador de transporte. Tren eléctrico, por ejemplo. SUNAS, Superintendencia Nacional de Saneamiento y Sanidad. O sea, cualquier problema con agua y desagüe, SUNAS. Ahí está. E INDECOPI. Estrictamente no es un organismo regulador, pero tiene algo de regulador y algo de sancionador también INDECOPI, ¿ya? Con una característica particular. Es una pseudo organismo regulador, vamos a llamarle así. ¿Qué hace OCIPTEL? Acá está. Inversión privada, supervisor de inversión privada en telecomunicaciones. ¿Sí? ¿Has visto tú alguna vez que ha habido problemas con empresas de telefónica, ¿sí o no? Movistar, que ustedes le llaman Robistar, Choristar, ¿no? Ahí está, pues, ¿no? Que me cobraron de más, que no me llegó la señal, que se va el wifi rápido, que no tengo línea, que no sé qué tanta cosa, ¿no? La clásica, me cobraron de más. Función de OCIPTEL, regular, fiscalizar. Fiscalizar significa supervisar que el servicio de Internet, por ejemplo, vaya correctamente. Función de solución de controversias, cualquier problema también que haya con el consumidor, OCIPTEL resuelve. Reclamos y supervisa sobre todo, que no haya abusos. Y aún así supervisando hay abusos todavía, imagina. Entonces, OCIPTEL es el organismo de inversión privada de telecomunicaciones, supervisor. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? Hablen, por favor, muchachos. Vamos. ¿Están ahí? Muy bien. Muy bien, muy bien. Luego tenemos OCINERMIN, organismo supervisor de inversión en energía y minas. Cualquier problema que tengan con luz eléctrica, con petróleo, con gas, hidrocarburo, minería, cualquier problema, OCINERMIN es el supervisor. ¿Sí? Ya, ahí está. OCITRAN, organismo regulador de infraestructura en transporte público, de uso público. Por si acaso, OCITRAN supervisa no solo transporte aéreo ni terrestre, ¿eh? OCITRAN supervisa todo lo que tenga con transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial. ¿Ya? Lacustre también. Lacustre tiene de lagos. Supervisor de terrestre, aéreo, marítimo, fluvial y lacustre. ¿Ya? Muy bien. A todos ellos. O sea, a los del Titicaca también lo supervisa, por si acaso. Lacustre, pues lago. ¿Ya? Muy bien. Cualquiera de ellos. A tren eléctrico también, obviamente, está supervisando, ¿no? Y es el que va a supervisar también la construcción, como te digo, de la carretera de Lima a Huancayo, la nueva carretera. SUNAS, Superintendencia, el Organismo Público Descentralizado, Superintendencia Nacional de Saneamiento y Sanidad. Lo que busca esta institución es que haya un mejor servicio de agua potable, de desagüe. No sé, algunos de ustedes de repente viven por San Juan del Lurigancho y no sé si se habrán dado cuenta ustedes que el 2018, si no me equivoco, se rompió una tubería
de desagüe e inundó casi buena parte de la entrada de San Juan del Lurigancho. Creo que por la estación, ¿cómo se llama esta estación? Antes de los jardines. ¿Cómo se llama la estación antes de los jardines? ¿Que alguien que vive por ahí? Ya, eso fue algo grave, por ejemplo, ¿no? Y SUNAS tuvo que sancionar y también ayudar y apoyar a la gente que había sido pirámide. Muy bien, gracias, DAS. Estación Pirámide, por esa parte, ¿no? Tuvo que pagarle a la gente, pues, que ha sufrido daños, ¿no? Muy bien. Agua y desagüe. Indecopi. Este es el más peligroso. Indecopi. Indecopi supervisa y sanciona. ¿Ya? Indecopi supervisa y sanciona. Ya les expliqué esto bastante. No solamente acá se registran marcas, patentes, descubrimientos, no. Acá también hay una parte llamada protección al consumidor. Aquí hay protección, acá protegen al consumidor. Indecopi hace poco, bueno, en 2015 sancionó a Mifarma, BTL, Incafarma y FASA por controlar el precio de los medicamentos. ¿Ya? A Cineplane también por no dejar entrar canchita, por ejemplo. ¿Ya? Indecopi. Muy bien. ¿Hasta aquí estamos bien o no? Vamos, señores, a ver. Hasta aquí. ¿Alguna preguntita que tengan, por favor? Háganlo con confianza. ¿Todo bien? ¿Sí? Hablen, hablen. Ya. Ahora vayamos a ver qué cosa hace el gobierno para solucionar los problemas. Recuerda, el gobierno para solucionar los problemas lo hace de dos maneras. Política fiscal, que lo hace el MEF, el ministro de Economía, Waldo Mendoza, y política monetaria lo hace el BCR, liderado por, hasta ahora, Julio Velarde. Política fiscal y política monetaria. ¿Ya? Por ejemplo, un ejemplito chiquito, el MEF aumenta el gasto de gobierno. Dice, vamos a construir más pistas, hospitales, carreteras, gasto de gobierno. Eso es parte del MEF, política fiscal. Reducir o disminuir la tasa de los impuestos es del MEF también. Señores, presten atención. El MEF y el gasto del gobierno, los impuestos y el gasto de gobierno le pertenecen al MEF. Ellos modifican eso. Si a ti te preguntan, ¿quién modifica los impuestos? El Ministerio de Economía. ¿Quién modifica los impuestos, el gasto de gobierno? Mayor gasto, menor gasto. El MEF. ¿Qué modifica el BCR con su política monetaria? La tasa de interés, ¿se acuerdan? La tasa de interés. Subir o bajar la tasa de interés. La tasa de encaje legal. La tasa de encaje legal. ¿Ya? Eso modifica el BCR. Vamos a ver qué hace cada uno. Mira, primer análisis importante cuando en una economía aumenta el PBI. Si hay mayor PBI, ¿qué cosa va a ocurrir? Sígueme la línea. Si hay mayor PBI, ¿qué va a haber? O sea, ¿qué es PBI? La producción total de las empresas durante un año. Es la producción total de las empresas durante un año. Todas las empresas producen, sumamos todo eso, eso es el PBI. Si para el siguiente año eso aumenta, eso puede llamarse crecimiento económico. Entonces, si hay aumento del PBI, más producción, hay más empleo, la gente trabaja más, hay más chamba. Pero también ello trae consigo la inflación. Mayor empleo, mayor inflación. ¿Por qué, profesor? Porque si la gente tiene empleo, tiene plata. Y si la gente tiene billete, compra, empieza a comprar. Si la gente empieza a comprar, los precios empiezan a subir. ¿Te das cuenta? Entonces, la inflación aumenta también y el empleo también. Pero ¿sabes cuál es lo interesante aquí? Que la inflación debe aumentar, sí, pero debe aumentar poco. La producción debe aumentar más. Mira esto. La inflación va a aumentar, sí, es inevitable que aumente la inflación. Vamos a ponerle este tamaño. Pero el PBI tiene que aumentar más. Si esto ocurre, esto es PBI. Si esto ocurre, y la inflación es esto, en porcentaje está, en porcentaje. Si el PBI crece más que la inflación, no hay problema. Puede haber inflación, pero la inflación tiene que ser chiquitita. Pero lo que no puede ocurrir es esto, señores. Esto no puede ocurrir. Esto no. La inflación más que el PBI. No, no, no.
Debe crecer, sí, pero poquito, bajito. Menor PBI, menor inflación, también menor empleo, obviamente. ¿Ya? ¿Está claro hasta aquí? Vamos, señores, por favor, presten atención. ¿Estamos bien? ¿Me avisan? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, mira, no te olvides esa, por favor. Ya. Seguimos. Instrumentos utilizados. Ahí está, mira, ¿ve? El MEF. ¿Te acuerdas que te dije? El MEF. ¿Qué hace el MEF? Impuestos y gasto público. El BCR, ¿qué hace? La tasa de interés llamada TIRI, tasa de interés de referencia interbancaria. Esa tasa de interés, jóvenes, ¿a qué se refiere, profesor? Señores, ¿ustedes sabían que los bancos privados se prestan dinero entre bancos privados? ¿Sabían o no sabían? A ver, hablen. Sí, entre bancos privados se prestan dinero, señores. Entre bancos privados se prestan dinero. ¿Sí? Entre bancos privados se prestan dinero. El BCP se presta dinero del Continental, el Continental se presta dinero del Scotiabank. Esa tasa de interés que se prestan ellos se llama TIRI. ¿Y cómo se llama la tasa de interés, profe, cuando yo me presto dinero al banco? La tasa de interés, cuando yo me presto dinero al banco, se llama tasa de interés activa. Esa es la tasa que yo tengo que pagar cuando yo me presto dinero al banco. Cuando la gente se presta dinero al banco, tasa de interés activa. Cuando se prestan dinero entre bancos privados, se llama TIRI. Tasa de interés de referencia o real interbancaria. Esa es la que modifica el BCR. ¿Ya? Esa es la que modifica el BCR. Bueno, va en relación directa también, ¿no? Si la TIRI aumenta, si la tasa de interés que el BCR modifica aumenta, en relación directa también la TIA aumentará y viceversa. ¿Ya? O sea, la tasa de interés que se prestan los bancos privados, si aumenta, también a nosotros cuando nos van a prestar va a aumentar. Y si la TIRI baja, a nosotros también nos van a cobrar menos interés. Muy bien. La tasa de encaje legal es un seguro para el Estado, es un seguro para la estabilidad económica. ¿Qué significa esto? Fácil, ¿eh? Señores, los bancos privados no pueden prestar todo su dinero a la gente, porque si le prestan todo, mañana hay una crisis económica, supongamos, ¿no? ¿Y el banco con qué sobrevive si ya le prestó a la gente? La gente en una crisis no va a devolver, no va a devolver la plata. Entonces, ¿cómo hace el banco para sobrevivir? Quiebra el banco, quiebra la economía, quiebra todo el país. Por esa razón el Estado le dice, señores, tasa de encaje legal 40%. O sea, ¿qué quiere decir? Que los bancos privados no pueden prestar 40% de lo que tienen. Tienen que prestar solo 60%. Esos 40% lo tienen que encajar. Por si acaso mañana hay una crisis, de ahí sacan esa plata. Como un seguro, nada. Intervención en el mercado cambiario con lo del dólar. ¿Se acuerdan o no? ¿Cuánto está el dólar ahorita? ¿Cuánto está el dólar ahorita? Ahí está. 3.91. Es más, tiene que pasar a 8, ¿eh? A 8 de tipo de cambio, pero el BCR ha intervenido. ¿Ya? Y operaciones de mercado abierto como compra de bonos, por ejemplo, con fe baja. Muy bien. A ver, vamos a hacer un ejemplito aquí. Ya, por favor, presten atención y aquí terminamos. Tipo de política fiscal. A ver, ¿qué te dije el MEF? Impuestos, o sea, el IGB y todo eso, y gasto público. Señores, si el gobierno, ¿cuándo se llama política fiscal expansiva? ¿Sabes a qué se refiere con expansiva? Aumentar el PBI. Aumentar el PBI, aumentar la producción, señores. Cuando te digan, profe, política fiscal expansiva, ya sé, la política fiscal lo hace el MEF, pero ¿por qué expansiva? ¿Qué se va a expandir? El PBI, pues señor. Si yo quiero que el PBI aumente, es decir, la producción aumente, el gobierno tiene que gastar más. Mayor gasto público. Profe, pero si el gobierno gasta más, claro, el gobierno gasta más mandando a construir carreteras, hospitales, colegios, y de esa manera la gente tiene ingresos, las empresas producen más y la producción aumenta. Pues. Señores, menores impuestos, hablen. Menores impuestos. ¿Qué dicen? ¿El empresario va a producir más o menos? Esa es la pregunta nada más. Menores impuestos. ¿El empresario va a producir más o menos?
Claro, ahí está, pues, ahí está. Eso es política fiscal expansiva. Aquí es al revés, ¿ya? Aquí como que había una pequeña falla. La secretaria como que está emocionada y se equivocaba la secretaria, ¿no? Ya, muy bien. Política fiscal contractiva, es decir, cuando quieres que el PBI baje, menos gasto público, más impuestos, ¿no? Lo contrario, pues. Política monetaria expansiva. ¿Qué se tiene que expandir, señores? El PBI, pues. Ya está. Aumenta la masa monetaria, mayor cantidad de dinero en la economía, las empresas invierten más, producen más, aumenta el PBI. Menor tasa de interés. Señores, cuando tú vas al banco y te prestan a baja tasa de interés, ¿inviertes o no inviertes? Vamos. ¿Inviertes más o no inviertes más? Hablen, pues. Claro, pues inviertes más. Tu papá va a prestarse dinero para invertir en ti, en tu educación. Señorita, présteme dinero, por favor. Ya, señor, la tasa de interés, 2000%. Pucha, no, mejor no me presto. Ya, hijo, ya, Dios sepre, no hay nada, ya, caballero, nomás. Pero otro día va tu papá, ¿no? Insiste. Señorita, ¿cuánto está la tasa de interés? Présteme dinero, por favor. Ya, la tasa de interés está 0,01%, señor. Muy bien, perfecto. Présteme dinero. ¿Cuánto quiere más o menos? 2000 soles, 2500 para su ciclo de mi hijo. Ya, muy bien. Toma, ahí está. Tasa de interés 0,01%. Pero la señorita, como te conoce, te va a decir, señor, un ratito, venga. Venga, venga. Señor, préstese más. Préstese más. Yo le puedo, hasta 20.000 soles le puedo prestar. Ahí más o menos ya tiene para 8 ciclos. Asegúrese, ¿eh? Porque yo lo conozco, asegúrese. Ah, buena idea, no, sí, está barato ya. Entonces, se presta, tú ingresas y bueno, se presta para todos los hermanos, hasta los hermanos que no conoces, ¿ya? Hasta los que no conoces. Pero bueno, ya, el hecho de prestarse menor tasa de interés, ocurre eso, jóvenes. Menor tasa de interés, mayor producción. Y lo contrario también, contractiva. Menor masa monetaria y mayor TIRI para disminuir el PBI. Muy bien, señores, ¿estamos claros? Sí, hasta aquí. Hablen, por favor. Hablen. Muy bien, Ñañito, respondamos esta pregunta y terminamos aquí. Vamos. ¿Cuál es la clavícula? Vamos, vamos. Ya, les voy a marcar las palabras para que salgan al toque. Ajá. Aquí está la clave, rápido. ¿Cuál es la clave? Muchachos de la UNIA. Ya, muy bien. Alcahuamán dice la A. ¿Qué dicen los demás? Aquí está la clave. ¿Cuál es la clave? ¿Estamos bien? ¿Sí? Muy bien. La A, pues, ¿por qué? Porque el gobierno va a gastar más, pues. Mayor gasto de gobierno, el PBI va a aumentar, expansiva, pues, política fiscal expansiva. Y el gasto proviene del MEF. El gasto proviene del MEF. Mayor incremento del presupuesto público, gasto de gobierno, pues mayor presupuesto, gasto de gobierno, ahí está, mira. Mayor es el gasto público, política fiscal expansiva. Ahí está la clave, anual. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? ¿No hay dudas? Ahora sí a comer. Muy bien, jóvenes. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana y ahí están las demás claves. Gracias, jóvenes. Chao. Estudien, por favor. Nos vemos. El patrón oro. Antes de la creación antes de la conferencia de Bretton Woods, donde el patrón, ahora en la conferencia de Bretton Woods 1944, el patrón es el dólar, o sea, todo el mundo cambia su dinero con dólar. Antes de eso, todo el mundo cambiaba su dinero con oro, el patrón oro, es decir, el oro era como el instrumento de cambio, ¿no? Tú puedes decir, a ver, un kilo de oro, ¿cuánto cuesta? Lo podías valorar en dinero y de acuerdo a eso podías producir o podrías imprimir dinero. Pero eso era en el patrón oro, cuando el producto fundamental para poder determinar qué cantidad de dinero debe tener tu economía era el oro. A ver, yo tengo 300
quilates de oro, o te digo, 300 lingotes de oro, ya. Entonces, con esos 300 lingotes equivale a que el Perú tenga 1 millón de soles, por ejemplo, no sé, algo así. ¿Ya? Pero eso era cuando los países que tenían más oro podían imprimir más dinero, pues, ¿no? Pero los que no tenían oro, ¿qué hacían? Entonces se cambió el patrón oro en 1944 al patrón dólar. El dólar ahora es la moneda de referencia. Cuando nosotros hablamos de dinero, ¿de qué hablamos? Allá, dólar y soles, ¿sí o no? De frente, ¿no? Dólar y soles lo comparamos. El patrón en la actualidad ahora es el dólar. ¿Está claro, Fukunaga? ¿Naga? ¿Sí? Muy bien. Ahora sí, nos vemos. Chao, cuídense.